Dios les bendiga, hermanas. Soy la hermana Mercedes Flores Ángel de la iglesia Getsemaní de Petaquilla, Subzona Chilpancingo en Guerrero. Dios me ha dado la bendición de ser obrero laico, una de las instructoras del grupo de niños y ayuda en el grupo de jóvenes. Y el día de hoy quiero contarles un testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, porque Él sigue siendo un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso y sobre todo lleno de amor para con nosotros, en especial el día de hoy a través de este testimonio en mi vida. Quiero leer para ustedes el versículo del libro de Daniel 4:2 que dice así: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y el día de hoy quiero decirles, hermanas, que nuestro Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso, Dios sigue haciendo esos milagros tan grandes que nosotros podemos ver a través de su palabra. Dios es bueno y maravilloso. Y les contaré que sabemos que actualmente esta pandemia está dejando mucho dolor, muchos muertos, tristezas, situaciones difíciles, que debemos guardar medidas para no contagiarnos. Y en mi caso, gracias a Dios me permite pues tener esa conciencia, ¿no?, de tomar las medidas preventivas desde la fecha, ¿verdad? Ya más de año y medio que desde el trabajo nos dijeron pues tienen que quedarse en casa, trabajar desde ahí para poder evitar contagiarse, guardar las medidas preventivas. En mi caso, solamente cuando estaba abierta la casa de Dios acudía a la casa de Dios, acudía a hacer las compras necesarias, guardaba siempre con las medidas, el cubrebocas. Inclusive al ser docente de preescolar, Dios me permitió que también recibiera la vacuna el 11 de mayo de este año. Más de año y medio, gracias a Dios, me guardó. Sin embargo, ya fue a mediados de julio de este año que yo empecé a sentir ciertos síntomas en mi cuerpo que desconocía que eran el COVID-19, porque empecé a sentir solamente dolor en mi pecho, dolor que yo asociaba a un problema cardíaco. Decía, me duele mi corazón. Cuando mi familia me preguntaba, ¿te sientes bien?, porque sentía ciertas molestias, le decía, no, pues creo que me duele mi corazón. Me preguntaba, ¿tienes algún problema de alguna situación difícil? Yo les decía, no, estoy bien, gracias a Dios, todo tranquilo en el trabajo, todo está bien, no sé a qué se deba. Y así pasaron algunos días solamente con esa operación. Yo dije, bueno, después iré a revisarme. Posteriormente empecé con una molestia en la garganta que iba cerrándose. Mi garganta no tenía tos, los síntomas comunes de temperatura, tos, no, se empezó a cerrar mi garganta. Y el tercer síntoma que yo sentí muy marcado en mi cuerpo fue un cansancio extremo. O sea, me cansaba, me fatigaba mucho, tenía que estar acostada. Y Dios me permitía a partir del 12 de julio, pues colaborar en la escuela bíblica, estar con el grupo de párvulos, su servidora y una hermana de la iglesia. Esa primera semana transcurrió, gracias a Dios, muy bien, tranquilo, ahí atendiendo a los pequeños que acudieron, que a comparación de otros años fueron muy pocos con todas las medidas. Sin embargo, ya iniciando el fin de semana, fui a comprar material para los trabajos manuales. Ahí fue cuando empecé a sentirme muy cansada. De hecho, no fue más que ir a comprar foam y ciertos materiales. Y yo llegué a la casa y llegué a acostarme, me sentía muy cansada. Ahí fue la primera vez que sentí un agotamiento extremo. Tuve que descansar porque no podía continuar mis actividades. Así continué. El día lunes acudí nuevamente, era la segunda semana de la escuela bíblica, acudí, pero ahí ya sí, al dar la lección con los pequeños, pues sentía que mi voz ya no se escuchaba. Empezaba a sentir dificultades para respirar
Y así transcurrió ese primer día, lunes de la segunda semana. Regresé a la casa. Ya por la noche pues me empecé a sentir mal. Llamé a la hermana Ángela, esposa del pastor, nuestro hermano Martín, de la iglesia a la que yo acudo, y le comenté cómo me sentía y que por precaución pues que me aconsejaba. Igual yo le decía, pues puede ser probable que pues esté mal esta situación, esta enfermedad, y pues es mejor por prevención, pues en mi sentir estaba seguir sirviendo a Dios, pero también tomar las precauciones por los pequeños, por los hermanos que estaban colaborando en la escuela bíblica. Y pues sí, la decisión fue no acudir más para poder yo corroborar que era esa enfermedad que tenía, que era lo que yo sentía. Acudí al médico, me dijo que probablemente era COVID. Así transcurrió el día martes, que fue que acudí ya al médico y me dio ese diagnóstico de probable COVID, pero hasta ese día solamente mi garganta cerrada y cansancio y el dolor en el pecho. Ya fue que transcurrieron los días, yo me empecé a sentir muy mal, mi respiración se me dificultaba, ahí mi oxigenación empezó a bajar. Se confirma que es COVID-19, empieza el fin de semana, mis días se empiezan a complicar y sobre todo paso 3 días muy difíciles donde ya acude un médico a la casa porque tenía que estar ya en aislamiento, tenía que estar solamente acostada porque ya vivía situaciones muy difíciles, sobre todo en mi respiración, se me dificultaba respirar. Fue necesario que me pusieran oxígeno, era un concentrador de oxígeno y tanques de oxígeno porque mi oxigenación bajaba. Fueron 3 días sobre todo muy complicados, donde en palabras de los médicos, del médico que me atendía, mis familiares, decía que pues no querían dar esperanzas. Mi oxigenación bajó hasta 60. También pues en un momento esa opresión en el pecho era porque mis pulmones querían infartar por la falta de oxígeno, por la situación. Yo sentía, había días críticos, hermanas, donde sentía que yo ya no podía respirar, el oxígeno me faltaba, el dolor, la opresión en el pecho era muy, muy fuerte, sentía como algo en mi garganta se atravesaba y obviamente faltaba la respiración. Hubo un día en que yo sentí profunda tristeza, sentía que ya no podía seguir, la respiración, me faltaba. Obviamente puse mi vida en las manos del Señor. Sentía una situación, sentía yo que ya no podía seguir, ya no podía respirar y que quizás estaba viviendo los últimos momentos. Estaba pasando una situación muy difícil y creo que fue una de las situaciones porque fueron más días donde yo sentía que no podía respirar, se me dificultaba, solamente empezaba a toser y sobre todo esa situación que decían que los pulmones querían infartar. Sin embargo, Dios fue maravilloso. Hubo un día que yo dije, bueno, si es mi último momento, si Dios me ha llamado a cuentas, pues quiero solamente, ¿verdad? Y sentí una necesidad de alabarlo. Le dije a mi mamá, una de mis hermanas, mi hermana la mayor, uno de mis hermanos, ayúdenme. Yo no podía, hermanos, estaba tan fatigada por la falta de oxígeno, no podía, inclusive si solamente hacía un movimiento empezaba como a faltarme la respiración. Yo les decía, quiero cantar, quiero alabar a Dios, y en mi mente decía, si es mi último momento, pues que sea alabando a Dios. Ellos me ayudaron a entonar unos coros. Yo sentía profunda tristeza, sentía dificultad para respirar, pero
en mi sentir decía, bueno, si es mi último aliento, quiero alabar a Dios. Empezamos a cantar unos coros, pero fue una grande bendición, hermanos, porque sí fue un momento, no sé qué tiempo estuvimos cantando, alabando a Dios, yo ahí postrada en la cama con un tanque de oxígeno, con una mascarilla. No podía pronunciar palabras completas, quizás solamente al final de algunas palabras en los cantos, porque me faltaba el oxígeno, pero ahí fue cuando yo sentí que Dios hizo grandes maravillas, porque sentí que Dios me abrió los pulmones, que Dios hizo, ¿verdad?, misericordia, obró misericordia sobre mi vida, al darme también la oportunidad de regular mi respiración, de poder respirar y sobre todo de estar ahí con mi familia alabando a Dios, que yo decía, si es mi último momento, pues que sea alabando a mi Dios, que es grande, poderoso, que siempre ha estado conmigo, ha mostrado su amor, y fue de grande bendición, porque ahí fue cuando yo sentí que Dios hizo la obra. Sobre todo, hermanos, hay un versículo de la Biblia que dice, la oración de los justos obrando eficazmente puede mucho. Y así fue, porque gracias a Dios también en la iglesia donde yo acudo, el pastor de la iglesia, el hermano Martín Matías, su esposa la hermana Ángela Rivera, en esos días difíciles que yo estaba aislada, pero marcaban para orar por mí diariamente. Un siervo de Dios, el hermano Álvaro Romero, también estaba ahí orando por mí. Mi hermana Mara Ramírez, que también fue una de mis pastoras, llamaba, acudía, oraba por mí. La hermana Alma Rosa Antonio, sierva de Dios y amiga mía, su esposo, también oraban por mí a través de llamadas telefónicas. Otra amiga, Juanita Ramírez, su esposo Elías, también cristianos, ellos oraban por mí, estaban ahí siempre al pendiente, hermanos. La misericordia y el amor de Dios no solamente lo mostró al darme una nueva oportunidad de vida, sino que yo lo vi al tener muchísimos hermanos que yo no me imaginaba, que el amor de Dios era tan grande para con mi vida, que en mi iglesia estaba en ayuno, en oración, en la cabecera de zona, en las iglesias, en las misiones de la zona de Guerrero y en otras iglesias que Dios permite, que quizás inclusive yo no me he dado cuenta, pero gracias a Dios, porque eran muchísimos hermanos pidiendo misericordia a Dios por mi vida, que Dios hiciera un milagro, que Dios se manifestara. Y hermanos, aquí estoy para contar este milagro que Dios ha hecho. Dios ha hecho grandes maravillas, porque aunque el diagnóstico del médico era para mis familiares que no quería darles esperanza, que yo estaba muy grave, yo me sentía la verdad muy grave, sin poder respirar en algunas ocasiones. Estuve 15 días con oxígeno, hermanas, muy difícil la situación después de que me quitan el oxígeno. La recuperación también es muy difícil por el dolor en el cuerpo, por la dificultad para respirar. No podía caminar ni 2 metros cuando también la dificultad para respirar, el dolor en el cuerpo al estar postrada en una sola posición en la cama, ¿verdad? Las articulaciones adoloridas, en las piernas sin fuerzas, las manos sin fuerzas. Fue un proceso también muy difícil. Sin embargo, gracias a Dios, el 24 de agosto, el médico me da de alta. También está muy sorprendido por la recuperación que Dios hace conmigo, que es muy rápida, hermanos. Para la situación que yo viví y todo, pues mi recuperación, gracias a Dios, ha ido cada día mejor. Dios ha hecho grandes maravillas, y sobre todo, no solo en lo espiritual, con mis hermanos en Cristo, con mis pastores, con la iglesia con la que yo acudo, ¿verdad? Con los jóvenes, las hermanas, los hermanos que estuvieron orando por mí, las iglesias que estuvieron orando por mí, es de grande bendición, sino que también esta enfermedad pues requiere de gastos económicos muy fuertes, pero Dios proveó en la iglesia, ¿verdad?, apoyo económico, conocidos, y Dios proveó también lo económico, pero sobre todo agradezco lo espiritual, porque es de grande bendición.
Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida, hermanas. Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Cuando mi situación era muy difícil, que ya no daban, ¿verdad?, cuenta de mi vida, que estuve a punto de infartar porque la opresión en el pecho era sobre eso, por la inflamación en los pulmones, por la neumonía muy grave que yo estaba viviendo, pero Dios me dio la oportunidad de seguir aquí, por lo cual estoy muy agradecida y yo sé que Dios es todopoderoso. Hermanas, podemos acudir a Él. La oración es poderosa, la oración, ¿verdad? Nuestro Dios la escucha. Él es bueno y maravilloso y Él puede hacer grandes milagros en su vida también, como lo hizo en la mía, a través de, sabemos que pidiendo los unos por los otros. Dios es maravilloso, hermanos, y ese es el testimonio que yo tengo el día de hoy. Dios es grande, Dios me ha dado otra oportunidad de vida y es de grande bendición. Todo esto lo cuento para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga.